El período pérmico, que se extendió desde hace aproximadamente 299 millones hasta 252 millones de años, representa el capítulo final de la era paleozoica, un tiempo de contrastes extremos donde la vida alcanzó nuevos niveles de complejidad y diversidad solo para enfrentarse a la mayor catástrofe biológica en la historia de la Tierra. Este periodo, nombrado en 1841 por el geólogo británico Roderick Murchison en referencia a la región de Perm en Rusia donde se identificaron sus estratos característicos, fue testigo de transformaciones globales que reconfiguraron por completo la faz del planeta, desde la formación del supercontinente Pangea hasta cambios climáticos radicales que prepararon el escenario para la extinción masiva que marcaría su abrupto final. El mundo pérmico era radicalmente diferente al actual, con la mayor parte de las masas terrestres unidas en un solo continente gigante que se extendía de polo a polo, rodeado por un océano global llamado Pantalasa y con un gran mar en forma de medialuna, el mar de Tetis, incrustado en su lado oeste. Esta configuración única tuvo profundas consecuencias para los patrones climáticos, las corrientes oceánicas y la distribución de la vida en el planeta. Durante el Pérmico temprano, los glaciares que habían cubierto gran parte del supercontinente meridional de Gondwana durante el Carbonífero tardío comenzaron a retroceder, dando paso a un calentamiento global progresivo que cambiaría los ecosistemas terrestres y marinos de maneras fundamentales, mientras que la colisión final entre Gondwana y las masas continentales del norte completó el ensamblaje de Pangea en un proceso de orogénesis que elevó cadenas montañosas como los ancestrales Urales y los Apalaches. Los ecosistemas terrestres del Pérmico estaban dominados por una mezcla fascinante de formas de vida antiguas que habían prosperado en el Carbonífero y nuevos grupos que anunciaban los ecosistemas del Mesozoico, las vastas selvas pantanosas de licópsidos y equisetos gigantes que habían cubierto los continentes durante el Carbonífero dieron paso gradualmente a comunidades vegetales más adaptadas a condiciones secas, dominadas por gimnospermas primitivas como las glosopteridales en el sur y las coníferas y cicadales en el norte. Esta transición en la flora reflejaba no solo cambios climáticos hacia condiciones más áridas en el interior de Pangea, sino también innovaciones evolutivas clave como las semillas verdaderas y los sistemas vasculares más eficientes que permitieron a las plantas colonizar hábitats más secos alejados de las fuentes de agua. Los bosques pérmicos, aunque menos exuberantes que sus predecesores carboníferos, albergaban una diversidad notable de formas vegetales que incluían los primeros árboles con características modernas como Balchia, un ancestro de las coníferas actuales. La fauna terrestre experimentó una revolución silenciosa con el ascenso de los amniotas a la dominancia ecológica, estos vertebrados que habían surgido en el Carbonífero tardío como pequeños animales parecidos a lagartijas se diversificaron en el Pérmico en dos linajes principales, los sinápsidos, que eventualmente darían origen a los mamíferos, y los saurópsidos, que incluyen a todos los reptiles y aves modernas. Los sinápsidos pérmicos representan uno de los grupos más fascinantes y exitosos de la época, con formas como Dimetrodon, a menudo confundido con un dinosaurio pero en realidad más cercano a los mamíferos, que desarrollaron adaptaciones avanzadas como diferenciación dental en incisivos, caninos y molares, y estructuras como las velas dorsales que posiblemente servían para termorregulación. Hacia el Pérmico medio y tardío, aparecieron los terápsidos, un grupo avanzado de sinápsidos que mostraban características cada vez más mamalianas, como posturas más erguidas, metabolismo posiblemente más activo y especializaciones en la mandíbula y el oído que anticipaban la anatomía de los primeros mamíferos. Estos animales que iban desde pequeños insectívoros hasta herbívoros del tamaño de un rinoceronte como Moschops dominaron muchos ecosistemas terrestres pérmicos y representan uno de los ejemplos más claros de transición evolutiva en el registro fósil. Los saurópsidos pérmicos, aunque menos diversos que los sinápsidos en la mayor parte del periodo, incluían formas importantes como los primeros arcosaurios, el grupo que más tarde daría origen a los dinosaurios y cocodrilos, y los pareiasaurios, herbívoros acorazados que alcanzaban varios metros de longitud y que fueron algunos de los mayores animales terrestres de su tiempo. Los ecosistemas marinos pérmicos, aunque menos conocidos que los terrestres, experimentaron cambios igualmente profundos con el declive de muchos grupos que habían dominado los mares paleozoicos y el ascenso de otros que persistirían en el Mesozoico. Los arrecifes pérmicos presentaban una mezcla peculiar de organismos antiguos como corales rugosos y tabulados, briozoos y crinoideos junto con formas más modernas como los primeros moluscos bivalvos que comenzaban su radiación adaptativa. Los mares someros que bordeaban Pangea albergaban una gran diversidad de peces, incluyendo tiburones primitivos como los ibodontos y peces óseos tanto actinopterigios, aletas radiadas, como sarcopterigios, aletas lobuladas, mientras que los invertebrados como los braquiópodos productidos y espiriféridos formaban lechos extensos en los fondos marinos.
Un grupo particularmente interesante del Pérmico marino fueron los amonoideos, cefalópodos con conchas enrolladas que sobrevivieron milagrosamente a la extinción del final del Pérmico y se convertirían en uno de los grupos fósiles más importantes del Mesozoico. Su rápida evolución y amplia distribución los hacen fósiles índice ideales para la datación de rocas de este periodo. El clima pérmico pasó por fluctuaciones dramáticas que tuvieron consecuencias profundas para la distribución de la vida en el planeta. El Pérmico temprano heredó las condiciones glaciales del Carbonífero tardío, especialmente en Gondwana, donde extensas capas de hielo cubrían lo que hoy es Antártida, Australia, India y partes de África y Sudamérica. Estas glaciaciones, que habían durado más de 100 millones de años, una de las épocas glaciales más prolongadas de la historia terrestre, finalmente terminaron hacia el Pérmico medio, dando paso a un calentamiento global progresivo que cambiaría fundamentalmente los ecosistemas del planeta. El interior de Pangea, lejos de la influencia moderadora de los océanos, desarrolló condiciones continentales extremas con grandes variaciones estacionales de temperatura y extensas regiones áridas donde se depositaron gruesas capas de sedimentos rojos y evaporitas que testimonian climas cálidos y secos. Al mismo tiempo, la reducción de hábitats costeros debido a la formación del supercontinente y las fluctuaciones en el nivel del mar crearon presiones ecológicas adicionales para muchas especies marinas. Hacia el Pérmico tardío, aproximadamente hace 252 millones de años, una serie de eventos catastróficos convergieron para desencadenar la mayor extinción masiva en la historia de la Tierra, un evento que marcaría el límite entre las eras Paleozoica y Mesozoica y que eliminó alrededor del 90% de las especies marinas y el 70% de las familias de vertebrados terrestres. Las causas exactas de esta catástrofe biológica siguen siendo objeto de intensa investigación, pero probablemente incluyeron erupciones volcánicas masivas en lo que hoy es Siberia, donde enormes flujos de basalto conocidos como las traps siberias cubrieron millones de kilómetros cuadrados, liberando cantidades colosales de dióxido de carbono, metano y gases sulfurosos a la atmósfera. Estos gases de efecto invernadero desencadenaron un calentamiento global abrupto que pudo haber alcanzado aumentos de 6 a 8 grados centígrados en las temperaturas medias globales, acidificando los océanos, reduciendo severamente el oxígeno disuelto en las aguas marinas, eventos de anoxia, y alterando los patrones de circulación oceánica. La combinación de estos factores creó una tormenta perfecta de estrés ambiental que pocas especies pudieron soportar. En los océanos desaparecieron grupos enteros como los corales rugosos y tabulados, la mayoría de los braquiópodos, los trilobites, que ya estaban en declive, y numerosos tipos de peces, mientras que en tierra firme los ecosistemas colapsaron, llevando a la extinción a la mayoría de los terápsidos dominantes y muchos grupos de plantas. La recuperación de la vida tras esta catástrofe llevó varios millones de años y abrió oportunidades ecológicas que serían aprovechadas por los grupos supervivientes, incluyendo los arcosaurios que se diversificarían en el Triásico para dar origen a los dinosaurios y los pocos terápsidos que persistieron y evolucionarían hacia los primeros mamíferos verdaderos. El registro fósil del Pérmico es particularmente rico en ciertas regiones del mundo que actuaron como cuencas sedimentarias durante este periodo. Los estratos de la cuenca del Karoo en Sudáfrica han proporcionado una secuencia excepcional de fósiles de terápsidos que documentan la transición evolutiva de sinápsidos primitivos a formas más cercanas a los mamíferos, mientras que en Rusia los yacimientos de la región de Perm han revelado una diversidad extraordinaria de reptiles y anfibios primitivos. Los depósitos marinos pérmicos mejor preservados se encuentran en lugares como Guadalupe Mountains en Texas, donde antiguos arrecifes están expuestos en espectaculares afloramientos, y en el sur de China, donde secuencias continuas de sedimentos marinos abarcan el límite pérmico-triásico, permitiendo estudiar en detalle la progresión de la extinción masiva. El legado del Pérmico perdura hoy no solo en los yacimientos de petróleo y gas formados a partir de la materia orgánica de sus ecosistemas, sino también en la misma estructura de la biodiversidad moderna que surgió de las cenizas de su colapso final. El estudio de este periodo crucial nos enseña lecciones importantes sobre la resiliencia de la vida frente a cambios ambientales extremos y sobre los procesos que pueden desestabilizar ecosistemas enteros, proporcionando un contexto profundo para comprender los desafíos ecológicos que enfrenta nuestro planeta en la actualidad. Los fósiles pérmicos, con sus historias de adaptación y extinción, siguen siendo nuestra mejor ventana a un mundo perdido que en muchos aspectos representa el espejo más lejano donde podemos buscar reflejos de nuestro propio futuro como especie en un planeta en constante cambio.